Apreciado estudiante, bienvenido a esta nueva sección en donde continuaremos realizando nuestro análisis de escenario o análisis de hipótesis y sí a nuestro proyecto en Power BI. Para ello, entonces, continuaremos desarrollando las diferentes medidas y continuaremos complementando nuestro dashboard de análisis. En este caso, hasta ahora hemos creado las medidas de ingresos estimados, costos estimados, descuentos estimados, utilidad estimada a través de los diferentes parámetros. Ubicamos un gráfico de columnas en donde estamos haciendo una comparativa entre la utilidad real, por decirlo de alguna manera, la utilidad que ya teníamos hasta el momento versus la utilidad estimada de acuerdo a los parámetros que venimos manejando. Insertamos también un gráfico de área como el que están viendo en este momento, y este gráfico de área básicamente es el que a nosotros nos permite comparar eh, el acumulado de la utilidad real versus la utilidad estimada entre unas fechas específicas. Supongamos, por ejemplo, si usted está manejando el mismo rango de fechas que yo tengo aquí en el segmentador, arrancamos el 3 de febrero del 2020 y quiero comparar ese año, por ejemplo, hasta el 4 de diciembre del 2020. Si yo me vengo hasta acá, entonces dése cuenta que la línea verde me va a mostrar la utilidad real entre fechas. Entonces, si usted se empieza a discurrir a lo largo de esos puntos y pone el cursor en algún punto, usted va a poder comparar la utilidad real acumulada hasta esa fecha y la utilidad estimada hasta esa fecha, el acumulado. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos contestar preguntas de tipo, ¿en qué momento del año, bajo los parámetros y los escenarios que yo estoy definiendo acá, bajo estos parámetros que están definidos acá, por ejemplo, yo tengo parámetros de qué pasaría si aumentamos los ingresos un 3%, si reducimos los costos un 6%, si aumentamos los descuentos en 4%. Bajo esos escenarios y bajo este periodo de fechas que yo he seleccionado, ¿en qué momento, por ejemplo, del año he acumulado 1 millón? Por ejemplo, ¿en qué momento del año he acumulado 1 millón de dólares de utilidad? Entonces, en este caso, si nosotros empezamos a discurrir a lo largo de este periodo de tiempo, podemos identificar que más o menos en junio, hacia mitad de año, yo ya había alcanzado, incluso superado un poco más, esa utilidad estimada en 1.100.000 dólares. Si usted sigue discurriendo, usted puede contestar preguntas de ¿en qué momento del año yo supero esa utilidad estimada sobre los 2 millones de dólares? ¿Listo? Básicamente para eso nos sirve hacer ese comparativo del acumulado de utilidades entre una fecha y otra. Básicamente de esa manera funciona este gráfico que nosotros acabamos de insertar. Ahora, vamos a este gráfico, por ejemplo, también podemos agregarle una línea, si ustedes, por ejemplo, manejan temas de metas, ¿cierto? ¿Cuál es la meta anual? ¿Cuál es la meta mensual, etcétera, etcétera, que ustedes quieran manejar, que ustedes estén manejando? Entonces, en este caso vamos a utilizar una meta de utilidad. Entonces, esa meta de utilidad la vamos a ubicar sobre 1.500.000 dólares. Y para ello, usted va a venir hasta la sección de formato y en la sección de formato vamos a ubicar línea de referencia, la opción que se llama línea de referencia y le vamos a decir agregar línea de referencia. Esa línea de referencia la vamos a elegir, vamos a elegir un tipo y se va a llamar línea constante del eje Y. Y esa línea constante del eje Y vamos a decirle que es 1.500.000. ¿Listo? 1.500.000. Y vea lo que pasa con esa línea. Entonces, esa línea básicamente lo que me está mostrando es, básicamente yo le voy a poner acá, le voy a decir que las etiquetas de datos me muestre por favor el nombre, ambos. Voy a decirle que me muestre ambas, tanto el nombre y ese le voy a cambiar el nombre. No le voy a dejar línea constante del eje Y, sino le voy a poner meta de utilidad. La meta de utilidad es 1.500.000 dólares. Meta de utilidad, 1.500.000 dólares. Y justamente gracias a esa línea nosotros podemos identificar en qué momento del año logramos superar la meta de utilidad. Entonces, en este caso, si nosotros discurrimos acá a lo largo del gráfico, vamos a poder identificar fácilmente que entre julio y agosto de ese año ya habíamos superado la meta de utilidad del 1.500.000 dólares estimados. En lo real, recuerden que la real lo que nos está mostrando es la línea verde. Más o menos,
entre agosto y septiembre logramos nosotros superar esa barrera del 1.500.000 y llegamos hasta en septiembre a 1.600.000. ¿Listo? Entonces, si ustedes manejan metas, ustedes también pueden ubicar esas metas dentro de los gráficos para que puedan justamente llevar un paso más adelante ese análisis e identificar cuando superamos o no, o por el contrario, si no logramos superar dicha meta. Ahora la pregunta es, ¿cumplimos esa meta? ¿Qué logramos hacer en todos estos meses que nos permitió a nosotros superar nuestra meta hasta el mes de septiembre? Por poner ejemplo, ¿qué hicimos bien y sobre todo, qué no hicimos bien y qué dejamos de hacer? También es importante hacernos la pregunta y contestar la pregunta del qué dejamos de hacer para que la meta se diera en ese tiempo y qué dejamos de hacer para que la meta no se diera mucho antes. ¿Listo? ¿Qué no hicimos, por ejemplo, en los meses de mayo, junio y julio para que cumpliéramos la meta allí? Ese tipo de preguntas debemos contestarlas, por supuesto, no solo el equipo de Business Analytics, sino el equipo gerencial y sobre todo cada una de las partes implicadas que conozcan y manejen muy bien el desarrollo completo del negocio de la organización, justamente para identificar esos insights que nos permitan a nosotros ver lo que nadie más ve. ¿Listo? Importante, eso también lo podemos hacer. Ahora vamos a crear una nueva medida, para calcular cuál es la diferencia, esa diferencia que se da de utilidad, esa diferencia que se da en la utilidad entre la utilidad real entre fechas y la utilidad estimada entre fechas. ¿Listo? Vamos a ir entonces a nuestra tabla de parámetros y vamos a darle clic derecho y vamos a escribir nueva medida. Y esa la vamos a llamar diferencia de utilidad. La vamos a llamar diferencia de utilidad. Y esa diferencia de utilidad va a ser nada más y nada menos que una resta entre utilidad estimada entre fechas, ¿listo? La utilidad estimada entre fechas, utilidad estimada entre fechas, y a esa utilidad estimada entre fechas le voy a restar la utilidad real entre fechas. Le vamos a restar la utilidad real entre fechas. Y le voy a dar Enter. ¿Listo? Y le vamos a dar Enter. De esa manera, nosotros acabamos de calcular la utilidad, la diferencia de utilidad entre la estimada, entre la estimada y la utilidad real entre las fechas. Vamos a insertar un nuevo gráfico, vamos a hacer un poco más grande nuestro lienzo para que nos alcance a caber los demás objetos visuales que vamos a insertar. Le voy a decir que quiero un alto de 1000, por ejemplo, y que quiero un ancho de 1400 de 1450. ¿Listo? Vamos entonces a empezar de a poco a ubicar mejor nuestros gráficos. Estos los podemos hacer quienes son un poquito más grandes. Este lo podemos hacer del mismo tamaño de este gráfico para que tome armonía nuestro dashboard. ¿Listo? Vamos entonces a hacer un poco más ancho el lienzo. Vamos a dejarlo de 1600. Vamos a separar entonces estos gráficos un poco más. ¿Listo? Lo separamos un poco más y de esa manera nuestro lienzo va tomando armonía. Estas tarjetas también las vamos a ubicar sobre esta parte. Las tarjetas las vamos a ubicar sobre esta parte. No se preocupen que ya le vamos a dar el respectivo formato a cada una de las tarjetas. Los parámetros también los parámetros los vamos a ubicar sobre esta parte. El segmentador de fecha lo vamos a ubicar en la parte superior. Y vamos a ubicar una nueva tarjeta que nos muestre justamente esa diferencia que nosotros acabamos de calcular. Podemos tomar una de estas que ya tenemos acá, vamos a darle control C, control B, la vamos a ubicar, por ejemplo, en esta parte, la ubicamos en esta parte y le vamos a quitar esa medida, y en nuestra tabla de parámetros le vamos a pasar entonces la diferencia de utilidad. Esa diferencia de utilidad, entonces recuerden que esa diferencia de utilidad es en formato moneda, y en este caso no vamos a trabajar con los decimales, puesto que pues, no nos aportan mayor detalle. Vamos a decirle entonces que nos muestre 0 decimales. ¿Listo? Y entonces ahí vamos con esa tarjeta, nosotros podemos ver la diferencia. ¿Listo? Podemos ver la diferencia de utilidad. La diferencia de utilidad que se está dando entre la utilidad real y la utilidad estimada. Por ejemplo, este dato de la diferencia de utilidad lo podemos agregar a nuestro gráfico de área. En este gráfico de áreas, entonces usted va a ir, por ejemplo, hasta la parte de formato
va a seleccionar el gráfico y acá. Usted selecciona el gráfico en este icono que se llama agregar datos y compilador del objeto visual y va a buscar una opción que se llama información sobre la herramienta. Y en información sobre la herramienta usted va a agregar esa medida que se llama diferencia de utilidad. ¿Listo? Y en información sobre la herramienta, ¿qué pasa? Muy sencillo. Miren que cuando usted pone el mouse, el cursor de su mouse sobre un punto de la gráfica, él le va mostrando unos datos. Nos muestra la utilidad real entre fechas, nos muestra, por supuesto, la utilidad estimada entre las fechas que estamos analizando y nos muestra en este caso la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de utilidad en algún punto del análisis que estamos realizando? Entonces, aquí también podemos hacernos preguntas del tipo, ¿en qué momento del año nosotros ya habíamos logrado una diferencia de $150.000 adicionales en utilidad? Entonces, ese tipo de análisis lo podemos discurrir y nos damos cuenta que, por ejemplo, entre agosto y septiembre superamos incluso esa medida de los $150.000 adicionales hasta alcanzar en septiembre $162.000 adicionales de utilidad como diferencia. ¿Listo? No, ¿en qué momento alcanzamos los $100.000 adicionales de utilidad a lo largo del año? Si vamos hasta junio, más o menos a mitad de año, habíamos ascendido hasta los $98.000 de diferencia en utilidad. Y entre junio y julio logramos justamente esa meta de alcanzar $100.000 de diferencia. Entonces, básicamente, para eso nos sirve también conocer cuál es la diferencia entre la utilidad real y la utilidad estimada dentro del periodo de fechas que nosotros estemos analizando. ¿Listo? Ahora, adicionalmente a ello, vamos a calcular cuál es la diferencia porcentual. Aquí calculamos la diferencia absoluta que nos dice el número exacto de la diferencia entre una utilidad y la otra. Ahora vamos a hacer eso de manera porcentual. ¿Cuánto representan esos $207.409 de diferencia, pero de manera porcentual? Y para ello vamos a crear una nueva medida, va a ir a su tabla de parámetros, le va a dar clic derecho, nueva medida, y en nueva medida, esa nueva medida la vamos a llamar porcentaje diferencia utilidad. Porcentaje diferencia utilidad y va a ser igual a, vamos a hacer una división muy sencilla, va a hacer uso de la función divide y en la función divide usted le va a pasar la diferencia de utilidad que habíamos calculado anteriormente, la diferencia de utilidad y la vamos a dividir, por ejemplo, sobre la utilidad real entre fechas. La utilidad, la utilidad real entre fechas, le pasa el parámetro de 0 adicional a la medida y le da Enter. ¿Listo? Y le damos Enter. Básicamente hemos calculado la diferencia porcentual. Esa medida de diferencia porcentual usted la va a seleccionar y le vamos a decir que eso es formato de porcentaje y en este caso vamos a trabajar con un solo decimal. Vamos a trabajar con un solo decimal. Le vamos a decir 1 y le da Enter. Y de esa manera hemos calculado la diferencia porcentual entre la diferencia entre la utilidad estimada y la utilidad real. La vamos a poner en una tarjeta. Usted perfectamente puede dar control C, control V a una de las tarjetas. ¿Listo? Le vamos a quitar esa medida y le pasamos la medida de diferencia porcentaje de utilidad. Entonces vemos que, por ejemplo, bajo este escenario que yo tengo en este momento, entre el 3 de febrero del 2020 y el 4 de diciembre del 2020, en un escenario donde los costos, los ingresos los aumentamos en un 3%, los costos los reducimos en un 6%, y el descuento aplicamos una política de descuento de 4%, tendríamos una diferencia de utilidad del 9.9% que asciende hasta los $207.000. ¿Listo? Y esa diferencia la podemos ver tanto en el gráfico de utilidad estimada como utilidad real por mes y también podemos ver el acumulado. Podemos ver el acumulado. ¿Listo? Aquí también entonces a este gráfico de áreas podemos agregarle en información sobre la herramienta el porcentaje de utilidad estimada para que podamos ver ese dato en el gráfico. Si nosotros nos venimos al gráfico, por ejemplo, vamos a ver en qué momento nosotros teníamos esa diferencia de utilidad. ¿Listo? En qué momento se da entonces esa diferencia de utilidad. ¿Listo? Básicamente, esa es la otra medida que nosotros íbamos a calcular. Para finalizar entonces nuestro proceso de análisis, vamos a darle un poco más de formato a ello. Vamos a agregar entonces un cuadro de texto y en ese cuadro de texto vamos a ubicar el nombre. Entonces, en este caso vamos a poner real, en este caso es nuestro escenario real, lo seleccionamos, le damos un título
de buen tamaño. Le vamos a decir que no queremos fondo por ahora. Listo, que no queremos fondo. Y este va a ser nuestro escenario real. Lo voy a poner en el centro. Y aquí tenemos nuestro escenario real. Ese es el escenario real que nosotros estamos manejando. El escenario real que nosotros estamos manejando. Y este perfectamente también lo podemos copiar y pegar. Y este va a ser nuestro escenario estimado. Nuestro estimado. Listo. Vamos a escribir estimado. Vamos a hacerlo mucho más grande, por supuesto. De 20, de 32 vamos a ponerlo. Listo. Y vamos a copiar el formato. Lo ponemos aquí también a este. Vamos a decirle que quiero en negrita. Quiero en negrita. Vamos a ponerle un borde visual, vamos a dejarle un fondo para simplemente para efectos de la explicación y la organización dentro del el dashboard y ya lo organizamos bien. ¿Listo? Entonces usted por favor va a jugar con con estos dos, con los estilos. Por favor agregue fondos, agregue bordes visuales, etcétera, etcétera, a cada uno de los objetos. Voy a hacerlo de este mismo tamaño, cada uno. Vamos a hacerlo del mismo tamaño cada uno y vamos a ubicarlo sobre esta parte. Voy a ubicarlos sobre esta parte. Entonces aquí, en esta parte vamos a tener el escenario real. Aquí tenemos lo que ha pasado, lo que pasó en un momento determinado, en un momento determinado. Luego vamos a tener, luego vamos a tener el escenario estimado y aquí es donde vamos a poder ver el comparativo versus los estimados. Lo voy a acomodar por este lado. Vamos aquí a calcular, a poner los descuentos, la tarjeta de estimados. ¿Listo? Y en esta parte vamos a ubicar la diferencia de utilidad. Y vamos a la diferencia de utilidad, tanto porcentual, esta la voy a poner en la parte superior y voy a ponerla aquí en la parte inferior. Pero para que no nos confundamos, entonces, esta la voy a hacer, la voy a poner separadas por una línea, puede ser. em, por una línea y esa línea va a ser la siguiente. Vamos a insertar formas y le digo línea. Esa línea va a estar acá, por ejemplo, y le voy a decir que la rotación sea de 90 grados. Listo. Esa línea vamos a dar el estilo de la forma. Voy a decirle que en el relleno el borde sea un borde ancho. Listo. Y la vamos a ubicar por aquí para no confundirnos de pronto y conocer muy bien que simplemente aquí estamos calculando diferencias. Con esta línea nosotros calculamos diferencias, ¿vale? Tenemos entonces ahí una línea donde calculamos el escenario real, el escenario estimado. Eh, Aquí tenemos los parámetros y aquí tenemos el segmentador de fechas. Este segmentador de fechas lo voy a hacer un poquito más grande, lo vamos a dejar acá, ¿listo? O lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Los parámetros también los podemos hacer un poco más grandes si queremos, entonces agrandemos un poquito más cada uno de los parámetros. Voy a ponerlos del mismo tamaño. Vamos a ponerlos del mismo tamaño y vamos a ir acomodándolos dentro del dashboard. Listo, los vamos acomodando dentro del dashboard. Podemos ir entonces haciendo un poquito más pequeño este y lo vamos corriendo de esta manera. Muy bien, perfecto, lo vamos acomodando el segmentador. Y finalmente tenemos entonces que agregar el título. Recuerden que todo y cada uno de los dashboards deben tener un título. Vamos a ir al cuadro de texto, listo, y vamos a poner análisis de hipótesis
y escenarios. Análisis de hipótesis y escenarios. Vamos a hacerlo grande. De esta manera lo vamos a centrar. Vamos a poner un tamaño de letra 60. Análisis de hipótesis y escenarios. Vamos a hacerlo entonces de 44 para que quepa. Muy bien. Y vamos a acomodarlo en la parte superior. Le vamos a decir que no queremos que tenga fondo. ¿Listo? Y ahí va tomando forma nuestro dashboard, ¿vale? Va tomando forma nuestro dashboard. ¿Qué más podemos hacer entonces? Aquí podemos, en parámetros podemos cambiarle, por ejemplo, el nombre. ¿Listo? Aquí se llama parámetro de ingresos. Entonces, usted le da clic derecho, le da a cambiar nombre del objeto visual y podemos poner algo así como, ¿qué pasaría si los ingresos? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué pasaría si ingresos? Y ponemos tres punticos. ¿Listo? ¿Qué pasaría si ingresos tal cosa? Aquí los costos. Usted le puede cambiar el nombre y ponemos ¿qué pasaría si costos? Ahora, en descuento, también podemos hacer lo mismo. Le damos clic derecho, cambiar nombre del objeto visual. ¿Qué pasaría si descuentos? ¿Qué pasaría si descuentos? ¿Vale? A cada uno de estos también podemos darle el respectivo formato. Darle el respectivo formato. Vamos a terminar nuestro dashboard insertando, por ejemplo, una forma. Vamos a insertar este rectángulo, lo ponemos así grande en esta parte. Vamos a ir a la parte de formato, enviar al fondo, le decimos, para que se vaya hasta el fondo. El título, pues claramente lo vamos a poner entonces de blanco. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué pasaría así? Entonces lo que vamos a hacer es que tamaño de estilo, le vamos a decir que no queremos fondo, que no queremos tampoco el borde visual. Eh, Vamos a decirle que, por ejemplo, en el encabezado queremos que el color de la fuente sea blanco, ¿listo? Que el color de la fuente sea blanco y lo hacemos un poquito más grande, de tamaño 16 puede ser, así como está, 16. Adicionalmente a ello los valores, entonces podemos decirle que también queremos que sea blanco. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo de tamaño 16, igual que nuestro título. Y le vamos a decir que el color del el deslizante también sea blanco. ¿Listo? Y de esa manera entonces tenemos un ¿qué? Un, podemos decirle que la tarjeta de pronto si tiene un borde visual y ese borde visual sea blanco, vamos a ver cómo se ve. Sí, puede funcionar, podemos dejarlo así y lo que hacemos es copiar el formato a la siguiente tarjeta, copiamos el formato a la siguiente tarjeta, ¿listo? Entonces subimos un poquito y ahí podemos ver un poco mejor, con mejor contraste nuestros escenarios. El de la fecha también básicamente podemos manejarlo de esta manera, lo dejamos en blanco. Podemos agregar también, queremos que entonces los bordes sean un poquito redondeados, vamos a tamaño y estilo. Decimos que las esquinas redondeadas las queremos a un 20. Listo. Este también le digo que quiero que sea a un 20. Y este también le voy a decir que las esquinas redondeadas las quiero a un 20. Y de esa manera va tomando forma nuestro eh, dashboard. Vamos a poner las esquinas redondeadas de estas tarjetas. Y le voy a decir que las esquinas redondeadas las queremos a un tamaño 20, pero las vamos a poner de color rojo. ¿Listo? Queremos que el fondo, queremos que tengan un fondo, ¿listo? Y ese fondo lo vamos a, no sé, vamos a mirar a ver qué tal se ven estos. Creo que mejoran un poco. Em, Va tomando forma y va tomando estilo. A este también vamos entonces a estas tarjeticas, las vamos a seleccionar ambas también y vamos a darle el respectivo fondo que venimos manejando. Entonces vamos a darle de pronto este que está un poquito más oscuro, el tamaño de el fondo, el color
de la letra también lo podemos cambiar. Entonces, en este caso podemos venir acá y le damos que se vea en un rosado, puede ser. Y ese también queremos que se vea en un rosado. ¿Listo? Vamos a decirle que queremos que el estilo, el borde visual, tenga un borde visual de unas esquinas redondeadas a un tamaño 20 y que el borde sea de color rojo. Y aquí básicamente copiamos el formato para este. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, un tamaño 36 puede ser, y a este también le vamos a dar un tamaño 36. Está más, vamos a decir que lo dejamos así, tamaño 32, y nuestro dashboard va tomando forma finalmente. Entonces, el gráfico también lo podemos mejorar. Entonces, este gráfico, básicamente lo que vamos a hacer es la leyenda, vamos a quitarle la leyenda. En el eje X vamos a decirle que queremos que los colores sean rojos. Vamos a quitarle el título de esa leyenda, vamos a agrandar el tamaño del eje X hasta un 12. En el eje Y vamos a ir hasta el eje Y y en el eje Y vamos a quitar los valores y vamos a quitar el título. No queremos que se vea el eje y vamos a ir hasta el apartado que se llama etiquetas de datos. Vamos a agregar las etiquetas de datos y los valores los vamos a dejar en color rojo. Vamos a ponerlos en negrita. Vamos a aumentarlos hasta un tamaño 13 puede ser. Muy bien. Y ahí nuestro gráfico va tomando un poco más de forma. El título también lo podemos mejorar. Va a ir, por ejemplo, entonces al apartado que se llama título. Y aquí tenemos utilidad versus utilidad estimada. Vamos a poner el título versus utilidad estimada por mes. Ahí está bien. Vamos a ponerlo en negrito. Vamos a centrarla. Vamos a centrar el título. Vamos a ese título, vamos a ponerle un fondo rojo y el tipo de texto va a ser blanco. Muy bien. Este gráfico de área también vamos a mejorarlo un poco. A este simplemente lo que vamos a hacer es que en el eje Y le vamos a quitar tanto los valores como el título. En el eje X los valores vamos a ponerlos de color rojo. Vamos a aumentar un poco el tamaño. En la leyenda le vamos a quitar el título a la leyenda. Esa leyenda la vamos a ubicar en la parte inferior, abajo en el centro. Muy bien. En el eje X vamos a quitar el título del eje X. Listo. Y el título del gráfico es utilidad real entre fechas, utilidad real y utilidad estimada entre fechas. Utilidad real y utilidad estimada entre fechas. Vamos a ponerle entonces también, vamos a decirle que el texto es blanco, lo vamos a centrar y le ponemos un fondo rojo. ¿Listo? Usted puede jugar con los colores, puede jugar con las formas que usted desee. Finalmente este gráfico le vamos a decir que el borde visual lo voy a dejar también de rojo y le voy a decir que las esquinas sean un 20. Y en este también voy a decirle que el borde visual rojo, las esquinas redondeadas son 20. Usted puede jugar con el formato, con los colores del gráfico como usted lo desee. Finalmente, una vez usted haya terminado su dashboard de análisis de hipótesis y escenarios, usted va a guardar, recuerde guardar el archivo en su equipo y este es el archivo que usted va a cargar en la actividad correspondiente a esta lección. ¿Vale? Muchas gracias y dejamos hasta acá.